la definición que podemos empezar es pues con la más famosa, ¿no? Que es la del DSM. Y aquí tenemos que el DSM ni siquiera te da una definición certera de la depresión. Te da criterios para dar un diagnóstico sobre qué es la depresión o cuáles son las implicaciones que tiene una persona o el trastorno del estado del ánimo, ¿no? Como le llaman ahora. Y te indica que si tienes 5 o más de los siguientes síntomas, estás en un estado de ánimo deprimido, ¿no? O pérdida de interés por el placer. Y entonces el estado de ánimo deprimido es que por la mayor parte del día, casi todos los días, según qué tan bien o qué tan mal te despiertas, es como vas a perder o vas a aceptar este interés por el placer. Y también te dice que por pérdida de peso, por falta de interés en las actividades diarias, por duelos también, por alimentación, la calidad de sueño, agitación. Pero en la definición al principio te presenta que vas a tener una sensación de vacío, de tristeza y de una apatía por la vida, no va a haber un sentido de vida, y ahí es donde ya se diagnostica en el DSM un cuadro depresivo. Y hay un montón de tipos de depresión y matices sobre esta misma depresión, ¿no? Desde el modelo médico. Siempre esta parte es del modelo médico, del modelo psiquiátrico y de algunos modelos psicoterapéuticos para saber qué es, o catalogar o encasillar qué es la depresión, ¿no? Ok, aquí dice que los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Que el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos o sustanciales de una u otra afección médica, y que el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante o otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia o otros trastornos psicóticos. Y es que aquí ya se empieza a poner delicado, porque dicen, bueno, puedes tener depresión, pero no tienes depresión si no cumples con otros parámetros. O sea, si tienes esquizofrenia, si tienes psicosis, si tienes delirios, eso no entra en depresión. Y una de las críticas más grandes al DSM o a cualquier manual diagnóstico de trastornos mentales es que al final del día, de la definición que acabamos de leer, pues no hay una claridad sobre qué es depresión, más allá de sentirse triste, comer mal, dormir mal o tener un malestar generalizado. Pero esa es la parte de lo que vamos a platicar en este momento, ¿no? No acabo de entender bien qué es depresión hasta ahorita. Por lo que he leído, está claro lo que no es depresión, no es psicosis, acabas de decir, no es delirio, pero pues no me dicen qué es estar deprimido, ¿no? Claro, y también lo curioso, por ejemplo, de estas definiciones es justamente la depresión es un término que se utilizaba primero para definir terreno. Tú utilizabas la depresión para medir la depresión de un terreno, como era un terreno en bajada, una cordillera con una depresión, era esta cuenca por donde va fluyendo el agua. Después la depresión se utilizó como para definir una cuestión económica. Se le llamó la Gran Depresión a esta parte de la historia en la cual la economía se fue para abajo. Entonces hay que apreciar aquí cómo estas definiciones médicas, psicopatológicas, nos están indicando algo que cultural o socialmente o hasta físicamente te va diciendo por dónde tienes que ir. La indicación que te dan ahora para sentirte bien y para estar feliz es que tú tienes que llevar una vida sana. Si tú llevas una vida sana, equilibrada, con ejercicio, vas a ser una persona feliz, vas a estar bien, la buena alimentación te va a causar un estado de ánimo placentero, ¿no? Como dice aquí. ¿Cómo
cómo justo esta definición viene de otro lado y se viene a imponer y a meter con todo esto. Y también cómo justo la depresión se consideró en un principio esta enfermedad para ricos, primero que nada. Pero antes de eso, si nos vamos un poco más atrás, llegamos a las cuestiones ya medievales, para decirlo así, y tenemos esta parte de las posesiones demoníacas y la depresión, ¿no? Claro. Cómo te iban llevando y cómo le llamaban incluso a las alucinaciones la enfermedad de los iluminados, porque estos que tenían las alucinaciones eran los que tenían las epifanías y eran los profetas. Y ahora los que decían estas alucinaciones, pero no en pro de la iglesia, eran estos poseídos, ¿no? Ajá. Y cómo esa enfermedad existe desde hace tiempo. Y que era una... Si tú tienes una alucinación que no es hablando bien de Dios o alabando a Dios, que en casos clínicos y en pacientes lo podemos conocer cuando empezamos a trabajar con pacientes psicóticos. Hay alucinaciones que sí son hacia un ataque a Dios, hay mucho contenido de religión, de energías, de chakras, y ahí se puede ver cómo la psicosis o los pensamientos delirantes o las alucinaciones apuntan hacia dos extremos totalmente opuestos. Quien está alabando a Dios, quien está cerca de Dios, quien ya conoció, porque esto lo dicen pacientes o lo he escuchado con pacientes, han estado en el cielo, y quien ha hablado y ha estado en el infierno y habla con demonios y te platica y los ve con muertos, y hablando de la religión o del Antiguo Testamento, donde estaba la mayoría de los profetas, pues eran alucinaciones que alababan a Dios, que no había mucha diferencia en el discurso cuando lees este Antiguo Testamento, cómo iban plasmando sus ideas. Era un pensamiento desorganizado, era un pensamiento que movía a las masas, y se ve mucho en la actualidad en pacientes psicóticos, que busca el ser el profeta, busca ser el salvador, busca, o en su idea, mover a un montón de gente, pero llega a la Edad Media y dice: aquí se van a acabar estas cosas, esto es una tentación del demonio. Y aunque hables, porque eso lo estaba leyendo hace no mucho, aunque hables bien de Dios, pero lo estás alucinando, es una tentación del demonio, porque te va a mover, te va a engañar, te va a dar dulces, para que poco a poco vayas agarrando este camino del diablo, ¿no? Y al principio es algo muy, muy atrapante, ¿no? Justamente creo que llegando a esta etapa medieval, se empieza mucho antes de la etapa medieval, cuando ya el Imperio Romano se vuelve el Imperio romano, cristiano, católico, que ya se empieza a tomar todo esto, hacen esta imposición. Y justamente veía el otro día una película que salió, la de El exorcista del Papa, y empiezan a hacer este planteamiento de cómo el demonio fue el que se metió en un sacerdote, y él fue el que provocó que la Santa Inquisición cometiera todas las barbaridades que hicieron, ¿no? Y cómo el demonio era el que les decía, peca y no hay problema, porque yo te voy a perdonar y vas a poder ir a donde quieras. Y fíjate cómo no es tan equivocada esa idea, o no está tan alejada de lo que plantea el cristianismo. Puedes hacer lo que quieras. Si te arrepientes al final, no pasa nada. O todas las guerras cristianas, si lo haces en nombre de Dios para salvar la tierra sagrada, la tierra santa, eso está bien, aunque el primer mandamiento es no matarás, ¿no? Pero si matas en nombre de Dios, ahí sí no hay problema, ¿no? Y de nuevo, cuando empezamos a leer sobre posesiones demoníacas, sobre síntomas, encontramos un montón de trastornos que ahora en el DSM le dicen bipolaridad, porque son un catálogo específico de una posesión, son los cambios de ánimo tan fuertes, la impulsividad,
la ideación suicida, el pensamiento constante de muerte y sumado de alucinaciones. Y veo una zarza en llamas que me dijo que voy a poder levantar los mares, partirlos a la mitad y cruzar. Exacto, o sea, exacto. Sí, es que sí. Se oye bastante, ¿no? Y fíjate, mira, voy a leer una definición de felicidad de la Biblia. Okay. Jesús afirma que la felicidad está en tener un corazón que no ofende a Dios, que se somete a Él, que en amor por el perdón recibido lo obedece en todo y que como Señor en toda su vida va a guiar y se somete a lo que la Biblia dice. Sí, sí. ¿Tienes alguna similitud con algún otro autor aquí hablando de sometimientos? Pues podemos hablar de Masoch y de Sade, ¿no? Como exactamente. Masoch plantea que si tú te sometes al yugo del tirano o del verdugo, tú vas a encontrar esa felicidad, porque ahí es cuando llegas al punto máximo de placer entre más te sometes. Entonces sí, hay muchas parecido entre un masoquismo de literatura a lo que le dicen a una persona cristiana. Y aparte, como toda esta ideología que venimos hablando se mueve en polaridades, en dualidades. Es como puedes hacer una definición de lo que es el orden, o puedes hacer una definición de lo que es el caos, pero no dejas de prescindir de uno o del otro para poder definirlos. No puedes definir al machismo sin el feminismo y al feminismo sin el machismo. La ausencia de orden sí. es el caos. Sí, la ausencia de caos es el orden. Y al final hablar de la felicidad, de la virtud, que también lo presentan mucho en la iglesia. Y damos una explicación bíblica porque es el principal o de los mejores planteamientos que hacen a las masas para encontrar un éxtasis. O sea, si ahora hablamos de redes sociales, la última vez que nos encontramos, hablamos de redes sociales y de la imposición de estar bien, cómo lo presentan, cómo te lo dicen, cómo lo estás escuchando, tú espectador que le estás leyendo en Facebook o en las redes, a cómo lo presentan en la iglesia que debes de ser feliz. A la actualidad no hay mucha diferencia. Después de casi 2000 años no hay mucha diferencia en esencia de qué es lo que te están pidiendo, ¿no? Solo que ya no te lo pide Dios. Ahora te lo pide una red social, ahora te lo pide una autoridad en ciertos sectores de la población. Yo exitoso, yo que estoy mamado, yo que tengo dinero, yo que sí me arreglo, hago ejercicio, soy saludable, soy superior moralmente, y te puedo decir algo muy parecido que se decían hace 2000 años, ¿no? Era alguien, o sea, es todo el tema de la estoa, ¿no? De pararse en este lugar elevado, de la tribuna ahora, ¿no? De la oratoria. De la oratoria, de pararse a decir, miren, vean, yo sé más que ustedes, yo sé lo que es bueno para ti. Vuelvo a decir, eso es de contenido sadiano. Sí. Yo sé que es bueno para ti, tú no sabes que es bueno para ti. Claro. ¿Cómo una imposición tan sencilla como eso se puede volver en algo tan profundo? ¿Cómo ese impacto, eso que veo, eso que escucho todos los días, me va moviendo? Y justamente nos empezamos a meter en esta parte inconsciente, ¿no? Que me empieza a trabajar, que me empieza a ver, que empiezo a generar sueños, empiezo a generar metas. Y esos sueños y metas, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de una idea propia? ¿O vienen de eso que estoy viendo y eso que estoy apreciando, a ese que veo caminar y creo que es exitoso? Uh-huh. Porque sí, puede llegar este tipo, se puede parar en las redes sociales y decirte, yo te voy a dar las claves para que en tu vida estés bien, pero ¿realmente es así? ¿Realmente sabes o tienes una certeza de que él tiene esa vida que te está vendiendo? Y la respuesta es no, pero yo creo que todos lo hemos pasado. Cuando estás en ese punto de vacío, cuando estás en ese punto de absoluta o constante tristeza, o una tristeza que sobrepasa por ciertos momentos,
sí se da esta percepción de volteo a ver a los demás y son felices. Volteo a ver a maestros, compañeros, amigos, que todo el tiempo se presentan así y desde este lado oscuro, ya como yo lo siento, que nada más yo lo estoy viviendo, pareciera que los demás brillan y brillan un montón y todo el tiempo están felices, todo el tiempo están sonriendo, están jugando, están trabajando, están moviéndose para todos lados y yo no puedo hacer nada, ¿no? Que era también lo que hablábamos la vez pasada de qué es ir a terapia, porque muchos pacientes van a terapia, dicen es que esto no es normal, todos están muy contentos, yo no estoy así, entonces algo malo está pasando conmigo. Y desglosando la palabra de depresión, se vuelve una presión para el sujeto. Ya no es el campo, ya no es la economía, ahora siento una presión constante que me va oprimiendo, que me va aplastando. Porque tengo que ser feliz todo el tiempo. Porque acaba siendo... Es que a nadie le dieron chance, o le dijeron cuando estaba creciendo, que no está mal o que no está bien sentirte mal. Que no es algo que... O sea, tú no te puedes sentir mal, tú no puedes estar intranquilo, tú no puedes no querer hablar con alguien en un día. ¿Cuántas veces no pasa que te paras en la mañana y no quieres hablar con nadie? Y se vuelve un esfuerzo para hablar. Y muy a temas de duelo, no te dejan ni siquiera vivir tu duelo a veces. Sí. Porque todo el tiempo estamos viviendo duelos. Por sueños que perdemos, por oportunidades, por relaciones, por amigos, por familia. Todo el tiempo estamos viviendo duelos y nos enseñaron a que no está permitido vivir ese duelo. No está permitido sentir eso que los demás me dicen que no puedo sentir. Eso que no le puedo dar nombre, que no le puedo dar definición, que era lo que hablábamos la vez pasada. Como no hay una definición de tristeza. No hay una definición de tristeza porque nos enseñaron a que no podemos permitirnos esa tristeza. No podemos darnos ese lujo de los aristócratas. Claro. De sentirnos deprimidos. De sentir dolor, ¿no? No hay, así como no hay una definición de dolor y las que buscamos todas eran malestar generalizado subjetivo, ¿no? Percepción subjetiva que solamente puede describir indescriptible. Así tampoco podemos hablar de una felicidad o de un bienestar, porque no existe una definición. Le han intentado meter definiciones y ponen bienestar, plenitud, placer, pero que te puedan describir, a ver, de aquí a acá está la felicidad, esto es lo que tienes que buscar y decíamos la última vez, está en esta pastilla, sale. No, a la fecha no hay un lugar de felicidad y por lo que estábamos leyendo, casi siempre apunta o pareciera que busca algo de Dios, ¿no? Algo espiritual, algo humano, y pongan la palabra que quieran. Ahorita hablamos de Dios, pero en muchos otros lugares pues sí hablan de algo espiritual o la esencia humana, y partiendo para estas definiciones de felicidad o de depresión, apunta que el ser humano, si no tiene estas presiones o no lo presionan al ser humano, va a estar pleno, va a estar feliz. O sea, el ser humano es por naturaleza perfecto, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, decía Immanuel Kant, la felicidad más que un deseo, alegría o elección es un deber. Y recordando la Constitución de los americanos, decía que todos los hombres tenían derecho a esta búsqueda de la felicidad. Esa es su base de todo su pensamiento, la búsqueda de la felicidad. Y en eso vemos un poco este tema de los migrantes, ¿no? De cómo se construyó ese país. El sueño americano. Mediante todo este sueño americano se dio mediante todos esos, no todos, pero muchos eran delincuentes, muchos eran prisioneros de guerra, todos ellos eran esos refugiados que llegaron a América, eran lo que no querían del otro lado, no estaban buscando un sueño americano, no estaban buscando una felicidad, estaban buscando un lugar a donde caer porque no tenían a dónde ir. Y recuerdo también en este discurso del hombre en la arena de Theodore Roosevelt que menciona
que si tú tenías, o sea, tú, el hombre en la arena que está parado y eres el que recibe los golpes, el que está sufriendo ahí lo que está pasando, si podías tú hacer eso, tenías la obligación de hacerlo. Si tú puedes ayudar a una persona, a otra persona, tienes la obligación moral de hacerlo. ¿Y cómo eso pesa? Y ese mismo peso es justamente lo que estamos hablando de estos motivadores, de estos coachings, de estas cosas. Pero fíjense dónde te lleva eso y de dónde nace. De esta posición narcisista, pero no en un narcisismo común que todos experimentamos. En una cuestión de egoísmo y de experimentar esto a través del otro y de consumir para que me consuman. Sí, y acaba siendo una superioridad moral en cualquier sentido. O sea, el que está deprimido busca a personas que se presentan como moralmente superiores para que me den esta receta de la felicidad, y el que se presenta como el moralmente superior, el que les va a decir, y esto de nuevo también se ve en terapia, muchos pacientes llegan a decir, bueno, tú eres psicólogo, tú eres terapeuta, tú algo has de haber tenido que saber para que ahora yo sepa ser feliz, ¿no? Y cuando eso no funciona, va el reclamo hacia el terapeuta. ¿Y qué hago? Ajá, ¿no? Dime qué hago. Y paradójicamente, dime qué hago para que no lo haga o lo haga a medias, y el que falló fuiste tú, ¿no? Yo no. Igual suena hasta todo suena muy religioso. Antes, cuando tú tenías problemas emocionales, cuando tú tenías trastornos mentales en la Edad Media, te ibas a confesar y te ibas a que te hicieran un exorcismo. Ahora vas a confesarte y sigues confesándote. Pues es que la confesión es un exorcismo. O sea, la definición de la confesión es un mini exorcismo. Expiación de los pecados, sí, ¿no? Es un mini exorcismo. Claro, y ahora te confiesas en un montón de lugares, ¿no? O te confiesas en redes sociales y haces una letanía con una foto bonita o una foto melancólica, o empiezas a subir estados con música, o empiezas a confesarte con los maestros, o te confiesas con los alumnos, o te confiesas con los amigos, o vas con un terapeuta, o vas con un psiquiatra. Antes se llamaban notas de suicidio. A ver. Ahora se llaman posts. Ajá. Publicaciones. Es que me siento mal, es que ya no aguanto, es que el mundo ya me trata muy mal, entonces yo ya me voy. Uh-huh. Porque es una sentencia de muerte a alguien. ¿Quién sabe a quién? A lo mejor puede ser a otro, puede ser a ti, puede ser a tus padres, no sé. Pero es una sentencia de muerte. Y son cartas de suicidio. Representadas en un meme. Representadas en un meme, representadas en una publicación, representadas en un video, claro. Representadas en estas publicaciones de Instagram, de influencers que no se dedican a hablar nada de esto que estamos hablando de esto. Uh-huh. Y dando su testimonio de cómo me superé en la vida, cómo pude salir adelante. Sí, pudiste salir tan adelante que ahora lo estás hablando en frente de millones de personas porque ya lo dijiste, ya lo experimentaste, ¿no? Claro, y quiero que me vean, ¿no? Quiero grabarme llorando o gritando o diciendo una expresión, una catarsis, para poder expiar este dolor, y hasta que me vea otra persona, ahorita, hasta que me veo esta persona o un montón de personas en sus teléfonos, ahí sí voy a sentir calma porque siento un reconocimiento. Y no es muy diferente a desde la Edad Media cómo se expiaban este malestar, ¿no? Y cómo no te vayas tan lejos al influencer, ¿no? No nos vamos tan lejos. Vamos a alguien más, un civil de Instagram. Uh-huh. Suben esta historia pensando o diciendo, voy a subir esta historia para que esta única persona o estas 2 o 3 personas la vean. Uh-huh. Y reaccionen. Y entonces es este mendigar del amor, de esta necesidad, ¿no? De aviento la caña
y regreso. Y voy viendo a ver quién pega. Lo mismo es con las aplicaciones de citas, ¿no? Bumble, Tinder, todas estas aplicaciones que voy a lanzar un anzuelo para ver quién pica, a ver qué voy a hacer. Y habrá quien las agarre para tener encuentros casuales y habrá quien piense que va a encontrar el amor de su vida ahí. Que no se imposibilita, ojo, no digo que no va a pasar, puede pasar, pero no ¿crees tú que vas a conocer al amor de tu vida en una app de citas? Pues no hay nunca un buen lugar, ¿no? También pareciera también una imposición de en dónde dónde sí puedes encontrar una otra vez seria, voy ¿no? otra vez con el planeamiento y las notas son un planeamiento, estas notas suicidas, entonces Sí. este planteamiento de qué voy a hacer, Claro. qué quiero hacer, ¿no? Y regresando como al tema de depresión, hay 3 categorías, leyendo un poco más las definiciones y en diagnósticos diferenciales, hay 3 categorías para hacer un diagnóstico depresivo: anedonia, abulia y apatía. Si tú tienes falta de placer, si las cosas que te daban placer, el ir a tomarte un café, ir a comer, el dormir, descansar, las cosas en el día a día te dan pequeños momentos placenteros. Si eso en una gráfica, que desde ahí también ya partimos, ¿no? Porque así lo presentan, pero si eso ya no te da el mismo placer que antes, cuidado, porque hay algo que está manejándose mal. Y te echan un rollo orgánico, te vuelvas insaciable para que consumas más, porque algo no está funcionando en tu cerebro y no tienes las mismas cantidades de dopamina, citocina, adrenalina, y ya no lo absorbes esas sustancias, ¿no? Entonces, por eso no te da placer. Cuando tienes cansancio crónico, sea que duermas mucho o que duermas poco, y al principio, como todo, el no dormir mucho te da una sensación de productividad. No necesito dormir tanto y puedo estar despierto en muchas ocasiones, puedo estar despierto haciendo cosas en muchas ocasiones. Y al final, cuando no tienes placer y no tienes energía, sí, pues no vas a tener ganas ni sentido. ¿Para qué voy a hacer las cosas si ni siquiera puedo moverme? Si ni siquiera puedo, tengo la energía para moverme. ¿Para qué hago algo si me voy a cansar? Si ya estoy cansado desde antes de hacerlo y no me va a dar placer, ¿para qué lo voy a hacer? Y ahí de nuevo lo presentan como un síntoma de falta de sentido, sí, patológico, falta de sentido de vida. Él debe de tener proyectos, debe de tener un plan bien diagnosticado, debe de tener un plan bien trazado, y ese plan le tiene que dar placer. O sea, ¿cuántas cosas no te van aventando de deber ser, y cuando no cumplo con ese checklist es porque algo malo está pasando conmigo, ¿no? Entonces estoy deprimido. Y súmale que si tengo tristeza socialmente, es igualito a todo lo que acabamos de decir. Al menos aquí hay estudios, hay estadísticas, hay alguien que se puso de una forma seria a decir, pues vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Vamos a tratar de definir este trastorno mental. Pero socialmente se vuelve algo tan burdo como: hoy llovió, me sentí triste, me deprimí, estoy deprimido, ¿no? Y es ya que pasó. justamente la verdad creo que no se debe de dejar como solo un acto vivido, como algo que sucedió. Tendría que analizarse, tendría que interrogarse, ¿no? Hacerte estas preguntas, realmente decir: yo viví esto, yo viví una situación difícil, yo viví una situación depresiva, yo viví un abuso, yo viví una enfermedad, una adicción. Y justamente ese autoanálisis en un principio, y después ya ese acercamiento en la terapia, porque primero tiene que haber un autoanálisis para aceptar que necesitas ir a hablar esto con alguien con quien lo tienes que hablar. Pero cómo esto se vive, y no se vive desde este lugar de voy a ver qué le puedo sacar, ni siquiera algo bueno o algo malo, qué le puedo sacar a esta experiencia que estoy viviendo, qué le puedo dar
para que le pueda dar la vuelta de alguna manera. Porque tiene que haber una subida. Después de esa depresión, yo tengo que subir. Tengo que ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque no puedo estar tirado en la cama todo el día. No puedo dejar de producir. No puedo dejar de trabajar. Bueno, habrá quien sí, ¿no? Pero en el caso de nosotros los mortales, pues sí tenemos que trabajar para poder vivir. ¿Y cómo no puedo estar tirado todo el tiempo? Porque no se puede. No es una opción para el ser estar todo el tiempo en depresión, hacia abajo. Por eso hablaban, me gusta mucho cuando hacen esta distinción de qué es equilibrio y qué es balance. En el equilibrio tú te quedas estático en este lugar sin moverte. Y en el balance te estás moviendo de un lado a otro. Estás buscando el equilibrio. Pero te estás balanceando, estás moviendo el peso de un lado a otro. Me estoy yendo hacia abajo, luego me voy hacia arriba. Y así me voy manteniendo. Y creo que eso es a lo que debemos de aspirar. A un balance. Porque en el balance me puedo permitir estar abajo de repente y a veces estar arriba. A veces estar bien y a veces estar mal, ¿no? Sí, y que por eso los trastornos depresivos o los trastornos mentales lo que postulan es, sí, todo el tiempo estás deprimido, todo el tiempo, cada vez te vas a deprimir más porque se va a volver una enfermedad crónica, porque se tiene que trabajar, se tiene que tratar, y sí hay casos específicos que se tienen que diferenciar de lo que estamos hablando, como la cultura o la sociedad, ¿no? No es la persona que está triste o lloró una vez y dijo que estaba deprimida. Hay personas que sí, por eso están psiquiátricos, por eso hay un montón de adicciones, porque me obligaron a estar feliz y me dijeron que debía de estar feliz y me dijeron, aquí hay una botella que te va a hacer feliz, ¿no? Pues desplazo todo, ¿no? Y ahí en estas enfermedades crónicas, pues sí, yo sí creo que vas para abajo, no todos, es un sector pequeño, pero el que valida la hipótesis, ¿no? Hay un sector muy pequeño que si vas y empiezas a perder un montón y tendrás tus levantamientos. Pero fíjate cómo pierdes un montón introduciéndote a esa adicción, estás ganando. Tú así lo ves, o sea, así lo sientes. Sientes que estás ganando, socialmente, este beber socialmente aceptado, estás ganando un lugar. Tú te estás adjudicando yo soy el que bebe más, yo soy el que aguanto más, yo soy el que se durmió más tarde y no estaba tan ebrio, ¿no? Y justamente el adicto creo que también se va sobre esto, ¿no? Yo estoy ganando el afecto de mi madre. Sí, estoy ganando la atención de mi padre, sí. Estoy ganando algo, pero ¿cómo pierde, no? O sea, es justamente ahí eso que es muy curioso, cómo se piensa que es ganar o perder, bien o mal, orden y caos, machismo, feminismo, y cómo son cosas que vienen totalmente de la mano, están unidas. Y depende de cómo lo veas. Un ángulo cóncavo o convexo va a depender desde dónde lo estés viendo. Y que acaba siendo parte de lo mismo. O sea, si tú tratas de censurar la tristeza, vas a censurar todo lo que se siente. O si tú tratas de censurar el enojo, o tratas de censurar el miedo, porque te dijeron que esas eran emociones malas, eran emociones negativas, vas a acabar censurando todo, porque es parte de la misma línea que une a este equilibrio del cual hablas, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? Que balance, que tapes, que le pongas un dedo al sol para que ya no lo veas, ¿no? Y si estás triste, pues ya no estás triste, no pasa nada, ¿no? Échale ganas. Pero en esta tablita donde me imagino que se busca el equilibrio, si mocho una parte, no voy a caer y voy a dar un ranazo. Claro, y es lo que te menciono, si tú te estás balanceando, tú te puedes balancear hasta con una mano. Tú ves a un cirquero y se puede balancear con una mano y hasta con un dedo, pero se está moviendo, lo está buscando. Y a eso es precisamente a lo que se busca, ¿no? Llegar a moverse entre esta parte feliz, triste, deprimido,
contento, como le quieras llamar, ¿no? Ujú. Y me muevo, pero me tengo que meter en uno o en otro. Si yo no hago esta exploración, esta interrogante de qué es lo que está sucediendo, si yo no toco esa oscuridad, esa profundidad, yo no voy a saber hasta dónde llega. Yo cuando aviento, voy en el río, me imagino, y aviento una piedra para ver qué tan profundo está para cruzar, pues ahí me doy cuenta, ¿no? Si veo que salpica muchísimo el agua, pues ya sé que está bajito. Si lo aviento y nunca escucho que llega al fondo, pues Hay que tener cuidado. hay que tener cuidado, ¿no?